Señor, por el poder del Espíritu Santo que ha transformado desde entonces, desde la iglesia primitiva hasta ahora, a millones y millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños. A través del Espíritu Santo pudo ser posible la conversión de mucha gente que era apática a Jesucristo, al Evangelio. Pero ese día se dieron cuenta que los discípulos y los 120 que estaban ahí tenían el respaldo del cielo, y el respaldo era el Espíritu Santo que está con nosotros también esta noche aquí. Gracias, Padre, por tu visitación. Gracias, Hijo, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por habernos creado y diseñado un plan de vida para cada uno de nosotros. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, y la iglesia dice amén y amén. Hermano, antes de sentarnos vamos a leer la palabra del Señor. Los jóvenes pasan con nuestra hermana Doris aquí a la oficina, que iban a tener su clase esta noche. Este es el primer jueves del año 2023, ¿verdad? Este es el primero, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque le estamos dando las primicias. Yo le quiero dar la bienvenida a todos. Nuestro hermano Fernando y nuestra hermana Sandy trajeron una invitada. ¿Cuál es el nombre de la invitada? Gaby. ¿Cómo le dice la iglesia a Gaby? Bienvenida, Gaby, que el Señor la bendiga. Nos da mucho gusto también que esté aquí Esie con sus niños, que Dios la bendiga. Nos da mucho gusto que esté cada uno de ustedes en este lugar para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, para que podamos seguir creciendo en este nuevo año que el Señor nos da. Y qué mejor que seguir aquí en la iglesia donde nos reunimos para recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos son bendecidos cada vez que vienen a la iglesia? Amén. Mire, tenemos la bendición de la salud. Tenemos la bendición que podemos hablar y cantarle a un Dios grande y todopoderoso. Tenemos los ojos, pero no lo vemos, pero sí lo podemos sentir, que su presencia está en nuestras vidas. Tenemos la bendición que no nos llevó esa correntada de agua de ayer y de ahora, que no nos hemos accidentado en las carreteras. Un montón de accidentes. Usted sabe que el estado de California, el gobernador lo ha declarado ahora en estado de emergencia. Así de que las lluvias continuarán, pero también continuará la lluvia de la bendición del Señor esta noche aquí. Nada más manejemos con cuidado, estemos con cuidado donde quiera que vayamos. No parquee su vehículo bajo de un árbol grande, frondoso. Ahí están los problemas. No vaya a lugares donde la carretera o los lugares son en lugares bajos, porque hay inundaciones. Así de que cuídese y cuidémonos. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche en el libro de Juan 5:39. Esta noche quiero que hagamos una dinámica. Vamos a hacer algo diferente. A ver si me pueden abrir un micrófono más aquí, hermano, por favor, a ver si alcanza uno. Y voy a dar los 5 versículos que traigo y vamos a delegar cada versículo a cada hermano. Pero los hermanos que lo van a leer van a estar en esta banca de enfrente, porque no lo vamos a leer así rapidito uno tras otro, sino que vamos a detenernos a escudriñar cada versículo. ¿Qué les parece? Y esos hermanos van a ser voluntarios, pueden ser varones o pueden ser mujeres. Así de que levanten la mano los que voluntariamente quieren leer ese versículo esta noche. Nuestro hermano Fernando, sí. Adelante. Y a medida que vayan leyendo el versículo pueden regresar también con su familia.
El otro hermano que está disponible esta noche para leer un versículo de la palabra del Señor. ¿Alguien más? ¿Hermana o hermano? Nuestro hermano Francisco. Nuestro hermano Francisco va a leer el libro de Mateo 22:29. Nuestro hermano Fernando va a leer Juan 5:39. Es el que tenemos ya en pantalla. Y si tenemos una valienta, una mujer, tengo otro versículo, Efesios 4:14. Efesios 4:14. Puede ser joven. ¿A quién tenemos? No voy a decirle a nadie, si no hay más voluntarios, me tocará darle lectura, así es de que, pero la idea es de que participemos y que hagamos de esta noche un poco diferente lo que es el estudio, amén, que no se convierta en una predicación. Hermana Sarita viene a leer, ok. Ok, tenemos para una dama, para una hermana, el libro de Efesios 4:14, para mientras alguien se anima. También para la siguiente que se va a animar por fe, segunda de Pedro 3:15 y 16. Y un último varón, para que pasen dos hermanas y que tengamos tres varones, ¿verdad? Un último varón, primera de Pedro 3:15, primera de Pedro 3:15. Nuestro hermano Carlos. Segunda de Pedro, nuestra hermana Marlene. Así de que, amén, ahí puede estar, aquí los tengo a todos cerca. Entonces, sí, hermana Marlene va a leer segunda de Pedro 3:15 y 16, amén. Entonces nos falta uno, ¿verdad? Nos falta primera de Pedro 3:15, una hermana, porque ya tenemos tres hermanos. Usted tiene primera de Pedro 3:15. Ok, entonces nos falta uno. Nos falta Efesios 4:14. Efesios 4:14. Si no, aquí le damos lectura, pero si hay alguien animándose, nuestra hermana se anima aquí con su esposo. Bueno, ya están completos los que vamos a participar esta noche y vamos a poner atención esta noche, hermanos, porque para comenzar el tema, les voy a dar el tema. Estudiar la Biblia, ese es el tema, fíjense. Estudiar la Biblia es un mandamiento. ¿Cuántos sabían que estudiar la Biblia es un mandamiento? ¿Cuántos pensaban que era una opción estudiar la Biblia? Estudiar la Biblia no es una opción. Estudiar la Biblia es un mandamiento. Para comenzar, ahí comenzamos aprendiendo más esta noche. Y para eso le va a dar lectura nuestro hermano Fernando. Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Mire, ahora nos podemos sentar. Después ustedes yo les voy a llamar así como están, pero que bueno, ya están aquí al frente. Puede sentarse, hermano. Yo les voy a decir cuando sigue el otro versículo. Mire lo importante de este versículo. Lamentablemente hay muchas personas que hacen exégesis. Usted sabe qué es hacer exégesis de un versículo. Sacarle la parte principal, pero no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando se escribió. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Cómo se interpreta la palabra de Dios? La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. ¿Por qué se interpreta a sí mismo la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios goza desde el principio hasta el final de una armonía completa. Desde que comienza en el libro de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, no se contradice ningún versículo de estos 66 libros que nosotros tenemos como la Biblia. Que Biblia significa recopilación
de libros, es una recopilación. Biblión le dicen también. Es como que usted vaya a una biblioteca y usted dice, voy a agarrar el libro de Esther, pero no tiene que ir a la biblioteca porque aquí está todo ya escrito. Ahora, ¿cuál ha sido el error de nuestras generaciones pasadas y actuales? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta confusión? Porque el hombre y la mujer, porque hay mujeres también de que han comenzado religiones, han hecho exégesis, pero no de acuerdo, como dije al principio, como se escribió, con el espíritu que se escribió. ¿Cómo se escribió? Con el Espíritu Santo. ¿A quién se limpió? A más de 40 autores que fueron limpios por el Espíritu Santo, por Dios, para que pudiesen escribir las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿por qué hay muchas religiones entonces? ¿No se ha preguntado usted por qué hay muchas religiones? Porque cada quien agarra versículos a su conveniencia. A su conveniencia o necesidades que hubieron en su momento y decidieron hacer religiones. Dijeron, esto es lo que la Biblia dice y así yo lo entiendo. Y la Biblia no es como nosotros personalmente la entendemos, sino que, como dice la Escritura, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús en la siguiente frase? Y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la Escritura nosotros podemos describir a Jesús. ¿Alguien me puede dar una descripción de Jesús? ¿Cómo es Jesús? Bondadoso. ¿Alguien más? ¿Qué más? Descríbanme a Jesús porque el hermano se da cuenta que Jesús es bondadoso ¿a través de qué? A través de la Escritura. Si no tuviésemos la Escritura no supiésemos que Jesús es bondadoso. Cuando la escudriñamos la Escritura nos damos cuenta que Jesús es bondadoso. ¿Qué otras descripciones podemos hacer esta noche acerca de Jesús? Porque conocemos la Escritura, porque la hemos escudriñado. Jesús es fiel. ¿Qué dijo hermana Ana? Jesús es grande. Jesús es amoroso. ¿Por acá? Jesús es justo, misericordioso, compasivo. Por este lado, Jesús es nuestro Salvador. Por acá, Jesús es maravilloso. Por allá, Jesús es el gran maestro de maestros. No ha habido otro maestro como Jesús. A nadie confunde. Es claro en lo que dice y en lo que quedó escrito de él. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos eso de Jesús? A través de las Escrituras. ¿Cómo sabe usted, para poner un ejemplo en estos tiempos, de que la persona que lo va a atender cuando usted va a la clínica o va al hospital es la persona correcta? Simplemente porque ahí dice doctor y tiene una bata blanca. Usted sabe cuántos farsantes han abierto clínicas y han estafado a miles de personas haciéndose pasar por doctores, pero no son doctores. Y la gente confía, ¿en qué confía la gente? En lo que ahí dice que es un doctor. ¿Se subiría usted a un avión sabiendo de que la persona que va a ir al frente de ese avión no es un piloto? ¿Quiénes se subirían a ese avión? Y saber que son personas que están haciendo experimentos en esa cabina de ese avión y que lo van a trasladar durante 14 horas. ¿Quiénes se subirían? La gran bendición que nosotros tenemos, que Jesús es real. ¿Cómo lo sabemos? A través de escudriñar las Escrituras. ¿Quién dijo este mandamiento? ¿Fue Pedro? ¿Fue Pablo? ¿Fue Juan?
No. ¿Quién fue? El mismo Jesús. ¿Qué dice un versículo anterior, Marcelita? Vamos a ver lo que dice ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Y qué dice un versículo antes de eso? Si aquí estamos en el 38, ¿qué dice el 37? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. La gran oportunidad que nosotros tenemos cuando vamos a la Escritura, que esta gente pudo mirar el aspecto de Cristo, porque lo estaban mirando. Era tangible, podían abrazarlo, podían tocarlo, pudieron comer con Él, pudieron escucharlo cuando Jesús se iba a las riberas, a las montañas, al mar, y predicarles y decirles y hablarles del amor del Padre. Qué hermoso haber sido, ¿verdad? Estar ahí sentados escuchando a Jesús. Pero en ese momento quizás nos hubiese pasado lo mismo porque no lo conocían a profundidad. ¿Sabe cómo conocían antes la Escritura a la gente? A través de los sacerdotes. No todo el mundo tenía una Biblia. El sacerdote entraba al lugar santísimo, digamos, entraba, iba y hablaba con Dios. Hablaba con Dios, pero para eso tenía que purificarse el sacerdote. Por muchos días tenía que ayunar, tenía que entrar al lugar santísimo con manos limpias, con un corazón sincero. No como predicadores que muchas veces quizás nos subimos hasta enojados con la mujer, enojados con un miembro, enojados entre nosotros y tenemos privilegios y bonito pasamos ahí. No, antes si alguien pasaba ahí, dice que irremisiblemente eran castigados, les caía fuego, una lepra, cualquier maldición les venía. En aquel tiempo, hermanos, hoy aprovechémonos de la gracia. Eso es escudriñar las Escrituras, conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que seguir estudiando más la Biblia en este año, en el año 2023. ¿Para qué? Para que sea el Señor quien nos ayude a interpretarla correctamente en este año, hermanos. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros comencemos a interpretar la Biblia correctamente? Vamos a ser prudentes. Nos vamos a enlistar para servirle al Señor. Mire, de hecho, ya tenemos las hojitas. Si me presta esa hojita, por favor, ¿no? Ya tenemos las hojitas para los servidores del año 2023. Aquí está la aplicación para servidores 2023. Aquí están las áreas donde usted puede servir y decirle: Señor, aquí estoy listo para el 2023. Porque yo sé, Señor, de que a los que a usted le sirven, usted no lo desprecia. Usted le sirve a su patrón y al final sale despreciándolo. Conocí antier a un muchacho que le dio 24 años de servicio a una empresa en ventas. Y él dice que aunque estuviese enfermo, él iba y se presentaba, y no importaba que con calentura, que con tos, que muriéndose de alguna fiebre, y él ahí estaba porque él quería quedar muy bien con esa compañía, con esa empresa. Aparte de eso tenía los beneficios, pero un día dejó de funcionarle su columna y tuvieron que operarlo. Y esto es un caso real que me lo contaron de persona a persona, a la persona que le pasó. No es una tercera persona la que me lo contó al que le pasó. Le tocó que lo operaran después de 3 meses, casi todavía no se había recuperado al 100%, dice, pero me presenté a mi trabajo y solamente llegué para recibir un papel donde decía que estaba despedido. Después de 24 años y después de haberse lesionado en esa compañía, después de haber trasnochado y quedarse muchas horas en su trabajo para que esa empresa saliera a flote y fueran los primeros en ventas en su país en partes automotrices. Me corrieron, dice. Se deprimió. Usted sabe que una persona deprimida hasta le cuesta más
poder recuperarse de cualquier enfermedad. Dice la palabra del Señor que nos aferremos a Él, a Cristo, y Él, hermanos, siempre nos va a bendecir. Y no nos acerquemos al Señor por las bendiciones, acerquémonos a Él porque Él es nuestro Señor, y obedezcámoslo porque Él es el Señor de señores. Antes de obedecer a los hombres en este año, mi consejo una vez más es: obedezcamos a Dios, que nos va a ir súper bien. Ahí dice, donde estábamos en el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquella gente no tenía la palabra en ellos, solo lo que el sacerdote le decía. Lo que el sacerdote venía a decirle: dice el Señor, y les dictaba los mandamientos, les repetía los mandamientos. Eso es lo que sabían, pero no tenían el acceso como ahora nosotros tenemos la palabra del Señor. Ahora, el siguiente hermano que tiene el otro versículo, nuestro hermano Francisco. Hermano Francisco tiene Mateo 22, 29, ¿verdad? Perfecto. Mire lo que dice. Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: ¿erais ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Gracias, hermano. Gracias. Mire lo que dice esta palabra, mírelo, la vamos a repetir. Ponga atención. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se lee esa palabra? Erráis. ¿Qué significa esa palabra? Erráis. Están equivocados. Están fracasados. Cometiste un error. Erráis. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto tiene esa palabra? ¿Qué otro significado le podemos dar? No está haciendo bien las cosas. Erráis. Entonces, respondiendo Jesús, estas son conversaciones de Jesús, enseñanzas de Jesús. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A través de donde nos damos cuenta que Dios es poderoso. A través de conocer las historias de la Biblia. ¿Qué historia de la Biblia del poder de Dios lo ha tocado mucho? Hermano Stuart, de lo que usted ha leído y usted ha mirado ahí, que a través de esa lectura, a través de esa historia, se manifestó un gran poder, y era el poder de Dios. En la historia de Job, usted, hermano Fernando, en la historia de José, ¿en qué otra historia usted ha mirado el poder de Dios? Es decir, ¿en qué historia te ha impactado el poder de Dios a través de lo que has leído o has sabido de lo que Dios ha hecho antes? En la historia de Esther, imagínese esta muchacha esta gente venía de ser esclavos y el Señor la convierte en una reina. ¿Alguien más quiere hablar? Imagínense el gran poder de erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La gente está temblando cuando alguien se les está muriendo, enfermos ahí, y el doctor no está, porque la confianza la tiene en el doctor, cuando podemos ir al doctor de doctores que lo puede levantar, lo puede sanar en el nombre de Jesús. Fue Jesús, dice, a propósito al cuarto día, y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con aquel cuerpo? Y aquel cuerpo vida tomó, y la gente se asombraba de lo que estaban viendo. Son historias y testimonios que ahora tenemos para que nosotros nos aferremos al poder de Dios y a las Escrituras que fueron escritas para que nosotros vivifiquemos en nuestras vidas y en las vidas de los demás el poder y la gracia de Dios, hermanos. Y que no vivamos un evangelio apagados. Anoche nos cortaron la luz allá en la casa.
la energía. Y tuvimos que recurrir a las candelitas que tenemos. Y aquello medio oscuro ahí. Pero no paramos, mira, ahí nos sentamos en la mesa, un cafezazo y pan. ¡Ay, sí somos buenos! El poder de Dios, hermanos, es luz y tiene que brillar en nosotros. No brille con luz ajena, brille con la luz que nació, porque usted nació con su propia luz. Acuérdese que fuimos hechos a semejanza del Señor, a semejanza de Jehová, a semejanza de Dios, del Dios Todopoderoso. Que nadie le baje la palanca del PG&E a usted, con lo que le digan, con lo que pase, con lo que usted quisiera que pasara y no pasó. Usted manténgase brillando con la luz de Cristo. Amén. Ahí está el versículo. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando la gente peca voluntariamente, erráis. Porque están desperdiciando una gran oportunidad de obedecer a Dios. Cuando uno peca, está perdiendo una gran oportunidad de obedecer a Dios. Y decide obedecerle al diablo. Tuvo oportunidad Jesús de obedecer a Dios y también tuvo oportunidad de obedecerle al diablo. Pero ¿qué le dijo Jesús cuando Satanás vino y lo tentó? Vete de mí, Satanás. Él le dijo que él solamente iba a obedecer al Padre y que no tentara a Dios, le dijo, parafraseando esa partecita de la Escritura. Ahora, hermanos, no erremos en los días, no en este año, porque nosotros, los que Dios tiene ya destinado, imagínense que el Señor tenga ya destinado que el hermano Francisco va a vivir 100 años. ¿Cuántos años le faltarían para que el Señor se lo lleve? Como 80. No cuadran mis matemáticas, hermano. Imagínense, porque nosotros podemos hablar, hermanos, porque estamos entrando a un nuevo año de que nos portemos bien en este año, que nos va a ir bien. No, pero yo ahora digo, portémonos bien el resto de nuestros días, de nuestra vida, para que nos vaya muy bien. ¿Cuántos han visto viejitos cristianos que han muerto? Ya ancianos, pero han muerto en paz, tranquilos, se acostaron y amanecieron ya en la presencia del Señor sin estar tan enfermos, sin estar con tanto padecimiento, porque hasta en eso se hace presente el poder de Dios, hermanos. Hay otros que les cuesta morirse. Gente mala, gente malvada que todo el tiempo le andan haciendo mal a los demás, deseándole el mal a los demás, despreciando a los demás, humillando a los demás. Nosotros no nacimos para humillar a los demás, para menospreciar a los demás. Esa no fue la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Jesús vino a resumir los 10 mandamientos y enfatizó ese mandamiento. Ámense los unos a los otros. ¿Cuántos tienen casos de que sus viejitos, abuelitos, tía, mamá, han muerto así en paz? Nuestra hermana Sandy, aquí nuestros hermanos, su abuelito, su bisabuela, sus abuelos, y todos eran cristianos, ¿verdad? Todos dejaron un legado y cuando murieron no sufrieron. Yo me acuerdo el abuelo murió en paz. Yo fui a visitarlo aquí a Castro Vale, el abuelito de su hermana, tranquilo. Le dije, ya el Señor ya viene por usted. Sí, me dijo, yo estoy listo. Y qué bonito es escuchar a alguien decir, yo estoy listo. ¿Cuántos años tenía él? 99. La abuelita de nuestro hermano Carlos, la señora estaba consciente de todo lo que estaba pasando. No le decían, pero yo estoy seguro que ella, en su adentro, ella estaba consciente que veía entrar doctores, salir doctores, visitar, que la familia estaba unida. Ella sabía que habían dado alguna mala noticia en referencia a su salud, pero estaba tranquila. Su abuelito o abuelita también murió en paz. Su abuelito, ¿a los cuántos años murió? 101. ¿Y cómo murió? Tranquilo se quedó. Y de usted, hermana Sandy, el abuelo,
su abuelo. Tranquilo, ¿a los cuántos años? 97 años. Ha de ser bonito, hermano, llegar ahí, pero hay que portarnos bien, hombre. ¿Cómo se muere la gente malvada? ¿Han visto a un malvado morirse tranquilo? Sufren mucho. Y no porque un cristiano sufre también fue malvado. Hay cosas que el Señor las permite también para enseñanza, ¿verdad? Porque no podemos generalizar. Hay diferentes tipos de formas que el Señor también nos lleva también. Porque los discípulos no eran malvados. Quiero irme por esa otra parte también, ¿verdad? Para cuando alguien esté sufriendo, pues fue bien malo, le está costando morirse. No. Porque ¿cómo partieron los discípulos, los apóstoles del Señor? ¿Cómo murieron? Apedreados. Unos fueron aserrados. Bueno, Isaías murió aserrado. Otros los crucificaron hacia abajo. Pero estos, por causa del Evangelio, sirviéndole al Señor, la otra cara de la moneda del servicio al Señor. Cuando conocemos la Escritura, no ande llorando por lo que le pase. Si usted es un cristiano y es vituperado por las cosas del Señor, ellos murieron crucificados, vituperados. El primer diácono de la iglesia, ¿cómo murió? ¿Cómo se llamaba el primer diácono de la iglesia? Esteban, apedreado. Y en sus últimos momentos dijo Esteban: mis ojos han visto los cielos abiertos, la gloria de Dios. Amén. Sí, de que, hermanos, yo creo que son momentos para reflexionar sobre la vida de uno. ¿Qué tanta importancia le estamos poniendo a saber más de la Biblia? Adquirir más conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué estas grandes compañías de Facebook y toda esta gente de YouTube han atraído nuestra atención y han reemplazado la Biblia? Porque nosotros le hemos permitido, los cristianos. Un cristiano va a estar en su estado espiritual como quiere estar. Satanás, téngalo por seguro, que nos quiere ver hundidos, pero el Señor nos quiere mirar con capacidades, con entendimiento, que nos podamos desarrollar, que podamos explicar, que podamos defender la palabra con bases bíblicas, no con lo que nosotros pensamos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y si lo lee, ahora sí es la hermana que tiene el versículo de Efesios 4:14. Aquí el punto que yo le puse: para no ser niños fluctuantes. Nuestra hermana Yesenia, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén, amén, amén. ¿Sabe lo que sucedió en una de las ciudades donde hay muchísimos cristianos y había muchas iglesias a su alrededor? En Texas se levantó una mega iglesia y comenzó, y todavía siguen hablando, y gracias, hermanos, y siguen predicando de la prosperidad. Y lo que sucedió, que se fueron cerrando las iglesitas pequeñas, porque la gente comenzó a irse a la mega iglesia porque les predicaban lo que querían escuchar. ¿Por qué usted cree que las iglesias donde se predica en contra del pecado casi nunca están llenas? Porque la gente se corre. ¿Acaso no se le corrieron a Jesús? Mira, hay cosas de la Biblia que no las vamos a entender. Y aquí dice, en el siguiente versículo, en el 15, por favor. Regresamos al 14. En el 14 está lo que quiero recalcar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias, hermano. Le agradezco. Hoy traía, pero la dejé allá. Gracias. ¿Cuántos errores
¿Qué errores usted me puede decir de las enseñanzas de hoy en día que la gente se las cree? Enseñanza de algo que usted ha visto y que a través de la Escritura usted sabe que es un error, que son engaños, que es estratagema, como dice acá el apóstol Pablo. Dígame una estratagema que la gente se va por esas corrientes de predicaciones fáciles de vivir un evangelio barato. El de la bendición, que si das $500, Dios te va a bendecir el doble o el triple. Pero Dios no pide eso, pide todo el que Y lo hacen en televisión. Lo hacen en televisión y las viejitas, las ancianas, con todo respeto, que están ahí viendo la televisión, ellas están creyendo todo lo que están escuchando, y gente que no conoce de la Escritura, mire, comienzan a hacer cheques y comienzan a mandar cheques a estas, no voy a decir iglesias, se componen como empresas ya, donde están recibiendo, donde tienen mucha gente, y están engañando y están vendiendo las oraciones, $500, $1,000, depende si usted lo quiere, así como el correo. Si usted no le pone para que sea rápido el correo y que llegue a los 3 días, pero si usted quiere el milagro rápido, que el correo llegue ahora, pague más. Así actúan y juegan con la gente por no conocer la palabra del Señor. Que nadie juegue con nosotros, escudriñemos la Biblia. Aún, porque una vez nos pasó en Sao San Francisco, invitamos a un hermano de renombre, un cantante, y nunca pensamos que iban a hacer las personas que andaban con ellos tal atrocidad. El hermano cantó, ofrecieron sus productos que traían, pero al final me dijo uno de los que venían con él: deme $100, préstenos, ya se los voy a regresar. Y el que iba a pasar a recoger la ofrenda para dársela al hermano era mi persona. Ya habíamos quedado en eso. Y se sube el individuo, porque no puedo decir el hermano, porque eso no es de hermanos, y se sube a decir: quiero 10 personas de a 100. Yo soy el primero en poner los primeros 100, no eran de él, eran míos. Y puso los 100. Lamentablemente hubieron como 2 o 3 personas que pasaron y pusieron 100. Después dice: ahora, como ya puse 100, ahora voy a decir los de 50. Imagínense, ¿qué son esas cosas? Si vamos a trabajar como se debe, hermanos, aquí se recoge el diezmo y las ofrendas, y son para esto, y damos reporte y todo en orden. Y ahí vinieron los de 50, los de 25, y ahí está el pastor Nivaldo, estaba ya desesperado viendo lo que estaba haciendo, y tuve que interrumpir y pasar. Yo no sé si alguien de los que está aquí se acuerda lo que sucedió esa vez allá en Sao San Francisco. Creo que mi familia sí estaba ahí y saben lo que pasó. Luego a una señora en una tarjeta le cobraron el doble. Tuvimos que llamarle y reclamarle: hermana, voluntariamente, ¿cuánto dio usted? Hermano, yo di 50. ¿Y cuánto le cobraron? Me cobraron 100. Querían llegar al número de lo que estaban diciendo. No podemos caer en estratagemas del diablo, en cosas así que jueguen con nosotros, o en otras doctrinas, porque la palabra de Dios no es para gente convenenciera. La palabra de Dios es para gente que estamos en un proceso de cambio todos los días, que cada vez que me encuentro con la palabra de Dios y me llama la atención en alguna área de mi vida que todavía necesita restaurarse, decirle: Señor, hoy leí tu palabra y tu palabra hoy me dijo tal cosa, en alguna área que estemos fallando, ¿verdad? Señor, usted sabe que yo soy una gran mentirosa, un gran mentiroso, y hoy me encontré otra vez con la palabra suya, Señor, que dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Señor, ayúdame. Estamos en proceso. Le toca la puerta a un hombre, a la esposa, y llega borracho, y la mujer le dice: pero si usted me dijo que era una persona nueva. Y el hombre le dice: sí, pero yo que sabía que el hombre nuevo también iba a ser borracho. Cuando Dios cambia, cambia.
restaura las áreas podridas de nuestras vidas. ¿Cuántas áreas podridas de su vida ha cambiado el Señor? De nuestras vidas, vamos a hacerlo así. ¿Cuántas áreas podridas de nuestras vidas ha cambiado el Señor? Hasta un canto había, una llaga podrida era mi vida, y tirado entre la basura, tú me encontraste, y me extendiste tus brazos, y me levantaste. Esos son cantos del ayer, hermano, ustedes no lo pueden eso. Para sanar mis heridas que con amor tú curaste. Qué malagradecido fuera yo si de aquí me regresara, cuando el Señor nos ha curado tanto y tanto y tanto, y nos ha dado tanto y tanto. Hermano Vicente, seríamos ingratos si de aquí nos regresáramos, ¿verdad? Y estaríamos errando. 2 versículos y terminamos, hermanos. 2 versículos. Aquí tenemos los hermanos que lo van a leer. ¿Quién tiene? Efesios 4:14. Ese es que se leyó aquí, ¿verdad? Entonces falta Segunda de Pedro 3:15 y 16. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Vamos a hacerlo pronto, hermanos. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Para que le escuche. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Desde antes ya había gente así, que sacaban provecho. Usted sabe que aún todavía en nuestros tiempos de nuestros abuelitos, había muchos abuelos de nosotros que no sabían leer ni escribir. Entonces, indoctos, o sea, no tenían la capacidad de poder leer un texto, una lectura. Alguien venía y se los podía engañar. ¿Cuántos han visto una película de Cantinflas que le dejan una herencia y otro cobra la herencia? Porque Cantinflas no podía leer, no podía escribir, no podía firmar. ¿Cuántos han visto esa película? No se la recomiendo nada, son bravos. Ahí hay un engaño, hay un hombre que va y cobra al DF la cantidad, pero lo agarran, ¿verdad? Algo así parecido. Antes le decían a la gente una cosa de la Biblia, pero la Biblia no decía eso. Usted sabe que lamentablemente, no me gusta mencionar las religiones, pero esta religión, pues, bueno, hay muchas religiones que han hecho esto, no solamente esta religión. Han endoctrinado a millones y millones de personas. ¿Por qué usted piensa que a los niños los bautizaban o los siguen bautizando desde tiernitos? Dígame un versículo donde está escrito. No hay. En las reformas que hicieron, dijeron, los vamos a bautizar para cuando crezcan, ellos sepan que tienen una religión. ¿Y los niños qué saben? Ellos tienen que tomar su propia decisión. Eso es tratar con los indoctos y mentirles, engañarlos. Pero son más indoctos los que lo hacen. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay muchas palabras que nosotros de la Biblia nos entendemos, ¿verdad? Y aquí Pablo lo escribe. Y dice, hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia conveniencia, para su propia perdición. Por eso hay muchas religiones, porque cada quien ha hecho su propia religión. Pero como dijo el hermano Carlos al principio, esto no se trata de una religión, esto se trata de tener una relación con Dios. Aquí no predicamos religiones, aquí predicamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Amén. Y el último versículo para irnos a descansar, a seguir durmiendo y comiendo. Nuestro hermano Carlos tiene 1 de Pedro 3:15.
Más bien orar en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparado para responder a todo lo que os pida, razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén, amén, amén. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No dice para que peleen con la palabra, ¿verdad? Van a presentar defensa con mansedumbre, o sea, vamos a enseñar, no vamos a pelear. Los cristianos no debemos de pelear con nadie. Si alguien se deja enseñar, enséñelo. Pero si alguien se pone del tú al tú, déjelo tranquilo, que sea el Espíritu Santo quien obre, quien trabaje en el corazón de esa persona, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pelear con la gente, después la gente ni nos va a pelar, no van a querer saber nada de nosotros. Ahí dice con mansedumbre. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? ¿Alguien me puede buscar qué significa la palabra mansedumbre? Puedo decirle algunas cosas, pero quiero que participemos, amén. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Sí, es sinónimo de manso. ¿Qué más? Tranquilo, con tranquilidad. Pasivo. No, cuando usted esté, el pastor Roberto. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o en el trato, y está libre de arrogancia y presunción. Está muy relacionada con otros adjetivos como la humildad y la apacibilidad. Amén, amén. No se ponga a pelear. Cuando presente el Evangelio, no se ponga a pelear con la gente. Ahí dice, con mansedumbre, ya escucharon, con humildad del corazón, que si por misericordia nosotros entendemos ahora esta palabra, hermanos, antes nosotros no, estábamos ciegos. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dígale, si yo tengo la esperanza de la vida eterna, y llévelo. ¿A qué versículo le llevaría si alguien me dice, ¿y dónde dice que usted tiene vida eterna? Piense y vaya a su casa y busque, ¿dónde dice que yo tengo la vida eterna? ¿Y dónde dice que tengo la esperanza de la vida eterna? Para que tenga respuestas cuando la gente le pregunte, para que no nos convirtamos en indoctos, en gente que no sabemos responder. Amén. Hermanos, es un placer una vez más y un privilegio comenzar este año en la casa del Señor predicando y avanzando en el conocimiento de la palabra. No deje de congregarse, vienen mejores cosas en este año para nosotros en palabra y estudios donde vamos a seguir creciendo. Espero que esta palabra haya sido de mucho provecho para cada uno de los que hemos venido, hemos puesto la palabra ahí.